Bienvenidos en este domingo 22 de junio de 2014 al informativo semanal de Magnificat Televisión, donde les ofrecemos toda la información de la Iglesia. Comenzamos con los titulares. La cuenta en Twitter de Su Santidad el Papa Francisco ha alcanzado ya la cifra de 14 millones de seguidores, un récord alcanzado en muy poco tiempo. El Papa y el primado anglicano se reunieron el pasado lunes en el Vaticano para discutir el proceso ecuménico y las iniciativas sociales que ambas iglesias tienen en común. La Iglesia Católica de Corea está viviendo un desarrollo extraordinario. Las conversiones se multiplican y hay miles de bautismos de adultos cada año. El arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, va a participar en una marcha por la familia, a pesar de las presiones recibidas en contra por el Partido Demócrata. España tiene un nuevo rey, Felipe VI, que ha sucedido en el trono a su padre, el rey Juan Carlos I. Como todos los monarcas españoles, lleva el título de católico. Su primera visita oficial será al Vaticano el próximo día 30. La suma de las cuentas oficiales que el Papa Francisco tiene en 9 idiomas en la red social Twitter ha superado la cifra de 14 millones de seguidores. Es la más seguida en lengua española. En tan solo 2 meses, la suma de las cuentas del Papa en Twitter han aumentado en 1 millón de seguidores, ya que el 16 de abril llegaban a la cifra de 13 millones. La más seguida es la cuenta en español, con un total hasta hoy de 5.940.579 usuarios, y le sigue la escrita en inglés, 4.150.460 seguidores. En italiano, 1.753.396, en portugués 1.068.482. Además, su cuenta se publica en latín, polaco, francés, árabe y alemán. La cuenta del Papa fue inaugurada en diciembre de 2012 por el Papa Benedicto XVI. El 28 de febrero de 2013, cuando el Papa Ratzinger anunció su renuncia al pontificado, el número de seguidores era de 3 millones. La cuenta fue suspendida durante la sede vacante, el periodo de tiempo entre la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco, 13 de marzo. Finalmente fue rehabilitada el 17 de marzo, ya bajo el nombre del pontífice argentino. El Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury renovaron este lunes la promesa de perseverar en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud, una lacra que para los responsables de ambas iglesias es una herida en propia carne. El Santo Padre elogió a Welby por su empeño en oponerse a ese crimen intolerable contra la dignidad humana, que se perpetra de modo oculto pero muy extenso, pues las personas que viven en condiciones de esclavitud, tanto en países pobres como en países ricos occidentales, son más de 30 millones. El arzobispo Welby agradeció a su vez el progreso realizado para llamar la atención del mundo sobre la esclavitud moderna y el tráfico de seres humanos. El Global Freedom Network puede lograr mucho en el desmantelamiento de lo que usted suele llamar un grave crimen contra la humanidad. El Global Freedom Network, lanzado el pasado 17 de marzo, es una iniciativa conjunta de las dos iglesias y de la Universidad Islámica de Al-Azhar, en El Cairo, con la ayuda de varias fundaciones. En realidad, la primera línea de ayuda a personas esclavas y a mujeres víctimas de la prostitución en régimen de esclavitud suelen ser las monjas y voluntarias, tanto católicas como anglicanas, que ayudan a las chicas a salir de esa situación en la que están encadenadas por deudas con sus explotadores, adicción forzada a drogas o incluso amenazas de las mafias contra sus familias en su país de origen. Corea es hoy la esperanza para la Iglesia en Asia. El crecimiento de los católicos es tan elevado que han pasado de ser un 0,2% de la población a ser un 10%. En Corea, donde el catolicismo llegó con algunos laicos a fines del siglo XVIII, los católicos son casi 5,3 millones sobre 50 millones de habitantes, es decir, más del 10% de la población, mientras que los protestantes de las distintas denominaciones son casi 8 millones, el 17%. De noche, Seúl parece una ciudad cristiana, por el gran número de cruces que brillan sobre iglesias, escuelas y hospitales. Corea del Sur, en el último medio siglo, ha registrado un crecimiento récord de cristianos. Desde 1960 al 2011, los habitantes pasaron de 20 a 50 millones. El ingreso per cápita de 1.300
a 23.500 dólares, los protestantes del 2 al 17%, los católicos de casi 100.000, el 0,5%, a 5,3 millones, el 10%. Cada año se celebran de 130 a 140.000 bautizos, muchos de ellos de adultos. La Iglesia coreana es femenina. A partir del nombre, el catolicismo es llamado la religión de la mamá, porque frente a no pocas iglesias hay una estatua de María con los brazos abiertos que invita a entrar. Y también porque en 2011 los varones eran el 41,5% del total y las mujeres el 58,5%. Las conversiones acontecen en su gran mayoría en las ciudades y entre las élites del país. Profesionales, estudiantes, artistas, políticos y militares también de alto grado. El hombre símbolo de la Iglesia Católica en Corea ha sido el cardenal Kim So-hwan, 1922 a 2009, arzobispo de Seúl desde 1968 a 1998. Promotor de un fuerte compromiso de la Iglesia Católica en el campo social. En Corea, el cristianismo ejerce un fuerte poder de atracción respecto al confucianismo y el budismo. El coreano está orgulloso de definirse como una persona religiosa. Entre los estudiantes, los intelectuales y las personas cultas tampoco existe el espíritu antirreligioso o ateo común en Europa. El Partido Demócrata norteamericano está nervioso ante la apuesta por la familia y por la vida que hacen los católicos. Han presionado al arzobispo de San Francisco para que no participe en una manifestación. El arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, ha respondido a Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien le solicitó que no participara en la marcha a favor del matrimonio, según la ley natural, que tuvo lugar el 19 de junio y que terminó frente a la Corte Suprema. El prelado norteamericano ha sido claro al asegurar que su deber es proclamar la verdad sobre el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, aun cuando su postura sea considerada antipática por muchos. Monseñor Cordileone dijo que la postura de la Iglesia Católica en cuanto al matrimonio le lleva a anunciar la verdad, toda la verdad sobre el hombre. El arzobispo ha asegurado que no comparte la calificación caricaturesca que se está haciendo de los participantes de la marcha y también ha manifestado que duda mucho que el Papa se oponga a un evento de esas características. El prelado afirma que la marcha del 19 de junio no es anti nadie, sino a favor del matrimonio. Y recuerda que el Papa Francisco dijo recientemente que todos los niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Cordileone afirma que aunque es históricamente cierto que en nuestra sociedad se ha hecho uso de la violencia contra los homosexuales, lo cual es condenable, últimamente empiezan a verse ejemplos de violencia física contra quienes mantienen la idea del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. El prelado recuerda que, además de agresiones físicas, hay personas que han llegado a perder el trabajo por manifestarse en contra del matrimonio homosexual. Felipe VI ya es rey de España. Como sus predecesores, desde Isabel y Fernando, lleva el título de rey católico. Como tal, juró la Constitución en vez de prometerla, y su primera visita oficial será al Vaticano. El Papa Francisco será el primer jefe de Estado que recibirá al nuevo rey de España, Felipe VI. Tendrá lugar el próximo día 30, muy poco después, por lo tanto, de su coronación. Este gesto es una señal de diferencia para los católicos españoles, molesto por la falta de algún signo religioso en la ceremonia de coronación que tuvo lugar este jueves en Madrid. A la vez, Felipe VI quiere continuar con la visita al Vaticano, la tradición que ha caracterizado a la monarquía española desde sus orígenes, cuyos reyes, desde Isabel y Fernando, han recibido siempre el apelativo de católicos. Con la visita a la Santa Sede, primera que llevará a cabo el nuevo rey de España, se quiere indicar que esos vínculos siguen y que se les da una gran importancia. En la ceremonia de coronación no hubo ninguna apelación a Dios, ni estuvo presente el crucifijo o la Biblia. Tampoco se celebró una misa o se entonó el Te Deum, de acción de gracias. Con ello, se quería evitar dar argumentos a los que han mostrado su rechazo a la sucesión dinástica y han reclamado la instauración de la República. También los protestantes habían criticado al anterior rey Juan Carlos, acusándolo de ser demasiado católico.
El nuevo rey sí quiso jurar que respetará la Constitución, en lugar de prometer eso mismo, dejando claro que aunque respeta el carácter aconfesional del Estado, él tiene sus propias convicciones personales. Nuestro comentario semanal está dedicado a los nuevos horizontes de tipo social que está tomando el ecumenismo después de la visita del primado anglicano al Papa. El diálogo ecuménico fue uno de los objetivos más importantes del posconcilio. Acabado el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica comprendió que había que hacer un enorme esfuerzo para mostrar un rostro de unidad de todos los cristianos ante el riesgo que ya entonces se veía, que era el ataque del secularismo. Las palabras de Jesús después de la última cena dirigidas al Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, resonaron con gran fuerza durante el Concilio Vaticano II. La Iglesia desde ese momento se tomó muy en serio el diálogo ecuménico. Con gestos, cabe recordar aquel extraordinario de Pablo VI ante el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Atenágoras, o los que acaba de hacer el Papa Francisco durante su reciente visita a Israel. Pero también con diálogo teológico. Por ejemplo, se logró un acuerdo de mínimos con los luteranos sobre el delicado tema de la justificación por la fe. Sin embargo, la verdad, pasado el tiempo, pasados los años, las cosas en muchos aspectos no solamente no han avanzado, sino que hay que decir que, por desgracia, han retrocedido. Esto viene a cuento a raíz de la visita que esta semana el primado anglicano ha llevado a cabo, ha hecho a su santidad el Papa Francisco en el Vaticano. Una visita de cortesía, una visita de buena voluntad, una visita donde se ha puesto de manifiesto las buenas relaciones personales, incluso diría afectivas, que hay entre esta iglesia, la Iglesia Católica, y esta comunidad eclesial que es la comunidad anglicana. Pero poco más. Es decir, a nivel teológico, a nivel de acercamiento, estamos peor que estábamos. Y no es por culpa de los católicos, y no sucede solo con los anglicanos. Está sucediendo con el conjunto de las llamadas iglesias históricas protestantes. Anglicanos, luteranos, calvinistas, presbiterianos. ¿Por qué? Pues porque, repito, más allá del nivel y de la discusión teológica sobre puntos en común, la realidad es que nosotros, los católicos, estamos acercándonos, extendiendo la mano, y ellos que están corriendo velozmente en el sentido contrario. Esta semana también los presbiterianos de Estados Unidos acaban de aprobar, aceptar el matrimonio homosexual. Claro, es decir, dentro de estas comunidades llamadas, repito, históricas, el matrimonio homosexual ya se ha aceptado, si no en todas, en casi todas, el sacerdocio femenino, el episcopado femenino, se ha aceptado el sacerdocio homosexual practicante, no que un homosexual sacerdote, sino que viva con su pareja. Incluso no hace mucho un obispo episcopaliano anglicano de Estados Unidos que era homosexual declarado, que vivía con su pareja, se divorció también. En fin, en algunas de estas comunidades han aceptado el aborto, la eutanasia. O sea, da la sensación de que, repito, nosotros hacemos un esfuerzo, extendemos la mano y ellos están corriendo en el sentido contrario. La situación es difícil y lo único que queda, que es lo que se ha puesto de manifiesto esta semana con la visita del primado anglicano al Papa, lo único que queda es, aparte de unas buenas relaciones, más vale eso, ¿verdad?, que otra cosa, es el trabajo conjunto para el bien social, alguna obra de tipo caritativo, alguna empresa que se pueda hacer en conjunto. En este caso se trataba de una iniciativa en contra de la esclavitud moderna que se llevaba a cabo además en conjunto con una prestigiosa institución musulmana, la Universidad Al-Azhar de El Cairo. A eso ha quedado, por desgracia, reducido el ecumenismo. Realmente es una lástima. Con los ortodoxos
La situación es mejor, pero el problema no está en nosotros los católicos, sino entre ellos, en las luchas que existen entre el patriarcado de Constantinopla, hoy Estambul, muy reducido desde el punto de vista de los fieles, y el poderosísimo patriarcado de Moscú, que es el más importante e influyente de toda la Iglesia ortodoxa y que quiere ser él el que dirija ese diálogo ecuménico. Hay una fricción entre los dos que está prácticamente manteniendo en los mínimos el diálogo entre católicos y ortodoxos. Y luego viene el tema de las sectas, que el tema de las sectas es un gravísimo problema. Hay que estar en América para darse cuenta de la presión que están padeciendo los católicos, los sacerdotes o los laicos católicos de parte de estas sectas, muchas de las cuales son enormemente agresivas. Agresivas con la institución, agresivas con personas para nosotros enormemente queridas, como la figura de la Santísima Virgen o la figura del Santo Padre. Es decir, esta presión, esta agresividad que están ejerciendo las sectas, que caen sobre muchos católicos con muy poca formación para muchas veces con medias verdades o con abiertas mentiras llevárselos, quizá para buscar dinero o quién sabe si por su parte un deseo de proselitismo sincero y no con intereses económicos. Bueno, esto está dañando enormemente todo tipo de diálogo y de relación que parece en este momento, si no imposible, realmente muy difícil. Así las cosas, creo efectivamente que el ecumenismo en su conjunto pasa por horas bajas, muy bajas. Es una lástima porque, repito, aquella intuición del concilio sigue siendo verdadera, las palabras de Jesús siguen siendo auténticas, hay que tenerlas en cuenta. Padre, que sean uno para que el mundo crea. El enemigo está afuera, el enemigo está en aquellos que no aman al Señor o que persiguen a aquellos que aman al Señor, es decir, que persiguen a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Hay que rezar, hay que pedir al Padre, hay que pedir al Espíritu que se produzca el milagro, porque yo creo que ya estamos a ese nivel, al nivel del milagro. Hay que pedir al Espíritu que se produzca el don del ecumenismo, el don de la unidad, que algún día seamos capaces de verdad de beber del mismo pan, del mismo cáliz, no mediante una especie de transacción de yo cedo aquí, tú cedes allí, porque eso es inviable, imposible, eso no conduce a ninguna parte, eso jamás se hará, sino porque todos nos demos cuenta de que hay una sola Iglesia, la que había desde el primer momento, la Iglesia única de Cristo, que todos nos demos cuenta de que solamente en una sola Iglesia, la única Iglesia de Cristo, la que fundó el Señor, lógicamente para nosotros la que ha mantenido siempre la esencia desde el primer momento, que la Iglesia Católica, solamente así podemos ser testigos coherentes, testigos convincentes de la fe en Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean continuar informados con todas las noticias de la Iglesia, les invitamos a que visiten nuestra página web de apologética católicosonline.org. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Adiós.